Como habíamos anunciado en el segmento anterior, el tema del proyecto de ley que se debate en nuestras cámaras para regular los alimentos de las escuelas, que los alimentos sean elaborados en las escuelas para eliminar azúcares y otros componentes que se entienden dañinos y nocivos para los estudiantes, ha sido debatido y suena todas las semanas, han hecho comisiones y demás. Están con nosotros Rinel Comas, presidente de la Federación Nacional de Suplidores de Alimentos y Afines, y Andrea Peralta, presidenta de la Asociación de Suplidores y Proveedores de Alimentos de las Escuelas del Cibao, porque ellos, desde las posiciones que ostentan y con la experiencia que tienen unas propuestas a esa ley para modificarla. Bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo están? Y buenos días. Gracias por la invitación. Este es un tema que nos preocupa a todos, que se tiene cierto temor por el tema de los alimentos de los niños, cómo se suplen. Siempre ha sido cuestionado un poco la calidad de los alimentos. Siempre ha sido tópico en las noticias de que le dan alimento, leche diluida, en fin. Y este proyecto lo que busca es regular esto y devolverle la salud y garantizar a los estudiantes que coman lo que tienen que comer, que no hagan negocios por fuera, porque también ha sido cuestionado el tema de los suplidores, de cómo se manejan, que si te contratan 10 desayunos y mandas 5, en fin. Como asociación, como federación, ustedes han estado en mesa de diálogo de esto. ¿Qué es lo que está pasando con este proyecto de ley y la ejecución cómo sería? ¿En qué nos beneficia y qué ustedes proponen? Bueno, buenos días a todos. Nosotros hemos escuchado eso en otras oportunidades. De hecho, la misma diputada ha hablado sobre el tema. Pero esto es algo bien sencillo. Nosotros somos los suplidores, pero hay un ente que nos regula todo alimento que llega a un centro educativo. De hecho, hay un comité de nutrición compuesto por el INAVIE, los maestros, la Asociación de Padres Amigos de la Escuela y estudiantes. Ellos son los que, cuando llega el alimento, lo revisan, ven la calidad, ven la presentación y entonces aprueban o no. Eso se hace en todas las escuelas, todos los días. Y diario, o sea, cada vez que se suple, recibe alguien. Claro, sí, claro. recibe, hay un comité de recibimiento de los alimentos. Pero realmente, escúcheme para entonces entender bien, en la realidad, día a día, ese comité conformado en algunos casos por una cantidad de personas, varía por cada escuela, pueden revisar plato por plato, uno por uno, o revisan una porción. ¿Cómo es? Mira, se llega a la comida a la escuela, ¿verdad? Ajá. En sus envases aprobados, porque no son cualquier envase, y ellos verifican cada envase para ver que todos esos alimentos están en óptimas condiciones para ser consumidos. Pero es casi imposible, que se revisen 200, 400, 500 envases. Escúchame, buenos días. ¿Se puede? Y gracias por invitarnos a este prestigioso programa. No, lo que pasa es que el almuerzo escolar se sirve en los planteles en forma de buffet. Entonces nosotros llevamos los chef en D, claro, lleno con las comidas, la habichuela en uno, la carne en otro, la ensalada en otro y el arroz en otro. Entonces hay un comité de recibimiento, que va y a cada uno son 5 personas. Entonces nosotros le servimos el almuerzo a esas personas primero que a los niños. Entonces esas personas son las que prueban y dan el visto bueno. Perfecto. Que la comida tiene buen olor, buen sabor, que está en óptimas condiciones. Entonces ahí se procede a sacar los cursos para que vayan a servirse. Lo que pasa es que cuando habla de envase, por ejemplo, mi hijo no está aquí, entonces hay cosas que desconozco. Entonces, para saber, y así mismo muchas personas no saben, cuando hablamos de envase, por ejemplo, antes se hablaba de una cosita de leche, que a propósito ayer surgió que de varias pruebas casi todas tenían bacterias, pero ya eso es un tema que vamos a hablar entonces ahora. Entonces, por eso, como que falta de conocimiento, pero también se varía, porque en algunos lugares se da la leche, otro los bizcochitos, pero también en otros se da el mangú. Entonces, pero vamos a detallar eso en un momento. Mira, pero continúa. Los envases son grados alimenticios. Entonces, hay una cosa. Hay un organismo que es el INAVIE, que es el encargado de vigilar y de supervisar a los suplidores. Y si tú te fijas en las mismas redes del INAVIE, tú puedes notar
todo el elogio que se le hace a la alimentación, al almuerzo, en donde pueden escuchar que dicen, me la comí toda, la misma primera dama en un momento determinado que la llevaron a una escuela, elogió los alimentos que se sirven en las escuelas. Y si ustedes se fijan, no hay una cantidad de eventos significativos que puedan decir que los alimentos no tienen calidad, que ha habido una intoxicación. No, son casos aislados, tampoco es todos los días ni todas las semanas. Pero también tiene que ver muchas veces también con el organismo que recibe el mucho alimento. Mucho menos en el almuerzo escolar. O sea, el almuerzo escolar ha tenido en los 14 años que lleva en las escuelas dominicanas, ha tenido muy pocas incidencias. El almuerzo escolar, el desayuno es un poquito más delicado por la leche, porque no todos los niños, la mayoría de los niños son intolerantes y ni siquiera los padres saben que son intolerantes. Entonces puede ser que hayan eventos por eso, pero realmente en el almuerzo escolar, que nosotros, esas son asociaciones que representamos, no hay eventos, es muy diferente. Y aparte de eso, aparte de eso, nosotros tenemos un menú de 5 semanas, que nos lo proporciona INAVIE. Nosotros no inventamos platos, ni tenemos el recetario que dice en ese recetario a cada plato qué debe echársele. Eso es así. INAVIE maneja eso con nutrición, con un departamento de nutrición, con mucho criterio. Y nosotros solamente lo que hacemos es ejecutar lo que ellos no proporcionan. La indicación. Y INAVIE también supervisa periódicamente las instalaciones de los suplidores, o sea, las cocinas, se le hacen pruebas de no sé, de higiene, de que tengan. Nosotros tenemos una supervisión mensual de INAVIE local. Por ejemplo, aquí en Santiago, todos los meses van varios inspectores. Van lo del MINER y van lo de INAVIE. Y nos supervisan la cocina, pero no una supervisión. Creo que ni siquiera a los mejores restaurantes de este país le hacen una supervisión así. Eso es una supervisión que hasta un bombillo que no sea de cristal, hasta eso ya es una amonestación. Hasta un bombillo que sea de cristal hay una amonestación. Y también recibimos cada 3 meses de la capital una de calidad y otra son 2 departamentos que tienen INAVIE. Entonces, esos 2 departamentos se turnan. Cada 3 meses va un departamento de eso. A veces van los 2 juntos, uno atrás de otro, si hay alguna irregularidad. Entonces, la propuesta de ley es que los alimentos se cocinen en las escuelas. El temor y la realidad, nosotros viendo escuelas abandonadas, escuelas que no están terminadas, escuelas que no dan abasto, escuelas que no tienen aulas, escuelas que no tienen baño. La preocupación es, ¿están las escuelas del país en capacidad de cocinar sus alimentos ahí? No, jamás. Y no vamos a hablar de escuelas que no tengan baño, vamos a hablar de escuela modelo, de escuelas que se hicieron hace unos años, que cuando hubo el gobierno de Danilo Medina pensó en la tanda extendida, ustedes saben que se hicieron muchas aulas, más de 60.000 aulas. Entonces, todas esas escuelas nuevas algunas tienen algunas cocinitas pequeñas, quizá un 5% puede tener una cocina que se pueda adaptar a una cocina escolar, porque las cocinas de nosotros son cocinas que tienen 250 metros de construcción. Con todos los estándares, revestida de cerámica o de acero inoxidable. O sea, son cocinas que están preparadas para eso, que nos las certifica Digenol, que nos las certifica Indocal, que nos las certifica Infoté. Y si usted no tiene toda esa certificación, usted no puede participar en una licitación de esas de INAVIE. Usted no puede participar. Entonces, esas licitaciones, o sea, con nuestras cocinas, están desde los 2 millones de pesos a los 5 y 6 millones de pesos. Cuestan. Ustedes están proponiendo que se modifique o se eliminen los artículos 13, 14, 44 y 45 de este proyecto de ley. No, lo que queremos es que se modifique. Nosotros siempre estuvimos abiertos a cualquier tipo de consulta. Nunca se nos consultó, nunca se nos llamó. O sea, la Asociación de Suplidores y la Federación nunca fueron llamados a una vista, a buscarle la vuelta, a hacer una propuesta, porque esto
directamente ustedes son los actores principales de esto. Claro. ¿Cómo ustedes suplen los alimentos y cómo lo vamos a hacer? Mira, no se sentaron con ustedes. Esto se trató de colar de manera subterránea, ¿verdad? Diría yo. Creando un ambiente para distraer. Como dice el buen dominicano, un palo acechado. Exacto. Que no iban a dar. Entonces, ¿qué pasa? Mira lo que hace la distinguida y honorable diputada. Ponen en los medios, ¿verdad? Ponen a circular la noticia de que no se van a permitir las cafeterías, que no se va a permitir alimentos procesados. Ajá, las azúcares. Todas esas cosas. Y la gente cuando ve eso dice, bueno, estamos de acuerdo que claro. de esa forma. Sí, sí. Pero, y realmente estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo nosotros también. Perfecto, ahí estamos bien. De acuerdo pero con la ley ¿quiénes tienen cafeterías? ¿Quiénes tienen cafeterías? No somos los suplidores que tenemos cafeterías. No. Las cafeterías las tienen los directores. Que tienen negocios sabiendo que a la escuela llega comida. Por eso todos están de acuerdo. Pero era una forma de distracción. Para poder colar. De captar la atención y lograr como el apoyo, porque todos estamos felices. Un mercadeo. Buscando la empatía con el pueblo, para que entiendan de que lo que ellos están haciendo está bien. Pero no están pensando en los niños realmente en ese momento. ¿Por qué? Porque las escuelas no están preparadas para eso. No tienen agua potable permanente, no tienen electricidad permanente para mantener la cadena de frío de los alimentos que hay que congelar y que hay que mantener frescos, las ¿verdad? Carnes. Son mil razones por las cuales las escuelas no están preparadas en este momento. Pero hay otra parte más importante que nosotros debemos aclarar en este momento, porque el pueblo posiblemente no está claro en una cosa. Todo el mundo cree que esto es un negocio lucrativo para nosotros y para hacernos ricos y millonarios. Y eso no es así. El Estado debe ser lucrativo. Sí es lucrativo, es un negocio, pero no para hacerte multimillonario, como piensa la gente. Que nosotros estamos negociando con los niños. Tengo 29 años en el programa de alimentación escolar. 29 años. Y sí, mis hijos los 3 los crié y los hice profesionales. No lo puedo negar. Y tengo una vida holgada, pero son 30 años de trabajo. Que yo podía ver. Claro. Yo el otro día le decía a mi hijo, que está incursionando junto conmigo, y le dije, yo no te quiero aquí. Yo no te quiero en este negocio. Porque cuando don Luis de Lumijor empezó, yo también estoy en el programa por eso tengo 30 años, porque estoy en el desayuno escolar también. Cuando don Luis empezó de Lumijor, me acuerdo yo, los dos compramos. Yo compré mi nave, donde yo tengo la panadería, y él compró ahí en la de él, en Lumijor compró. La Rafael Vidal. La Rafael Vidal empezó, porque acuérdense que él estaba en una panadería pequeña, ahí en la Plaza Monumental. Y me dice él, Andrea, tú eres una mujer con mucha capacidad profesional, no te entres en eso, sal de ahí. Ya él sabía. Ponte a trabajar privado, no te metas en eso. Y me aconsejó, incluso, los dos nos visitábamos, yo en mi nave y en la de él, que eran parecidas. ¿Y quién es Lumijor hoy? Que Dios lo bendiga, ese negocio. Una empresa gigantesca. Y sin embargo, yo sigo chiquita, siendo una MUPYME. Continuando con la línea que estaba llevando. La gente cree que es un tema económico. No es un tema económico. Nosotros también, aparte de eso, hacemos una actividad social, una actuación social con respecto a nuestros niños. Pero a la parte económica, quiero dejar claro aquí, en el pasado se trató de que los comedores económicos dieran el almuerzo a las escuelas. ¿Y qué pasó? Que cuando nosotros nos pagaban 40 pesos por un plato de comida, que inicialmente nadie quería hacer eso por ese precio, en los comedores económicos costaba al Estado 75 pesos, casi el doble. ¿Y quién quita de que eso que quiere que ocurra ahora mismo no sea una carga mucho mayor para el Estado? Porque sabemos todo lo que va a ocurrir. O sea, no tenemos que ser científicos ni tener una bola de cristal para saber lo que va a ocurrir. Poner fondos públicos en manos equivocadas es un peligro muy grande para este país. Dentro de la ley, lo que se indica también, lo que Soraya nos contaba, estuve entrevistándola el sábado pasado. Vamos a traerla aquí esta semana o lo más pronto posible. Pero también vamos a traerla con nosotros. Está bien, sería importante. Uno de nosotros. Un panel. No sería problema. Vamos a confirmar si está de acuerdo y le damos para adelante. Un panel, obviamente. Claro. Sería interesante. El pro y el contra. Parte de lo que ella nos decía el sábado pasado era que los mismos suplidores, es decir, ustedes mismos, en la mayoría de los casos, si no en todos, son los que van a manejar o esas cocinas en las escuelas o van a poder dentro de sus mismos negocios llevar, pero deben estar cerca de los centros, van a poder llevar la comida a las escuelas. Eso es lo que dice ella, que dice la ley. Permíteme leerte el artículo 45, porque es verdad
que la ley habla de suplidores externos. Exacto. Habla de 3 tipos de suplidores. Habla de suplidores externos, los directores cocinando en la cocina, en las escuelas, y habla de suplidores dentro de la escuela y suplidores fuera de la escuela, donde si hay escuela que no tiene forma de hacerse una cocina, entonces puede ser a 1000 metros, que incluso para la licitación del próximo año escolar, que se subió el pliego de condiciones en tiempo pasado para que nosotros lo conciliáramos, INAVIE le puso, INAVIE que es que hace los pliegos de condiciones. Sí. INAVIE había uno de los artículos del pliego que decía que los alimentos podían ser llevados a 75 kilómetros de la cocina a la escuela. 75. Y nosotros, eso fue un punto tan debatido que hubo uno de los funcionarios de INAVIE que me cortó los ojos a mí. Pero 75 kilómetros porque lo querían así para traerla de La Vega, a Santiago, de Puerto Plata, Santiago, como están haciendo con el desayuno. Es una locura. Entonces querían hacer eso para las vacas sagradas que tiene INAVIE. Darle las mejores escuelas en todas las provincias. Por eso querían también hacer esto con la comida. Entonces, ¿cuánto indica ahora el pliego? ¿Qué distancia indica? No, tiene 75, porque todavía ese pliego a nosotros no nos han dado respuesta de lo que nosotros pedimos, que se quitara. Nosotros somos guardianes. Mire, nosotros, leía yo anoche que me mandaron una entrevista que le hicieron a la distinguida diputada Soraya Suárez. Ella decía que nosotros queremos ser jueces y partes. Nosotros somos los guardianes de este programa. Hemos sido los guardianes de este programa en la medida que cabe que nosotros podemos hacerlo porque hay represalia contra nosotros. ¿Usted se cree con todo esto que nosotros estamos haciendo? ¿Qué nos hacen a nosotros? Que nos mandan lo más lejos posible. Nos mandan para San José de las Matas a suplir. Yo tengo años supliendo en San José de las Matas de castigo. Nos mandan lejos a suplir. Nosotros seguimos en pie de lucha, defendiendo el dinero del pueblo dominicano, porque no es del Estado. Después somos nosotros que pagamos impuestos. No solo eso, que es la alimentación de niños. Y de jóvenes. O sea, esto no es que vamos a construir la torre para que viva el magnate. No, esta es la alimentación de los niños que están en las escuelas, que depende de su nutrición hasta su capacidad de entender y aprender. Entonces, déjame leerte esta perla. ¿Qué dice? Déjame leerte esta perla del artículo 45. ¿Qué dice el artículo? Dice instalación de cocinas. Las autoridades competentes procurarán la instalación progresiva de cocina en los centros escolares. Para esto se tomará en cuenta los proveedores externos que se han instalado para suplir el programa. O sea, que nosotros vamos a desmontar nuestra cocina, de nuestra cocina privada. Y la vamos a privada y la vamos a llevar. Esa es una opción que estaría disponible. No, porque el plan maestro de esta ley, porque si leemos todos los artículos que no tenemos tiempo, el plan maestro es este. Nosotros vamos a llevar la cocina a las escuelas, la de nosotros, las privadas, la que nosotros dimos muchos millones, por que nos ha costado años y años de trabajo para hacer esa cocina. Entonces dice que progresivamente también se irá desmontando el suplidor externo que te hay adentro para entregar la cocina al Estado. O sea, vendérsela, porque la idea es vendérsela. Dice doña Soraya que la van a pagar. Sí. Ella dice eso, pero la ley no lo contempla. Entonces después pero que es lógico. No, pero espérese, se cae de la mata que si usted tiene un bien suyo propio, se cae de la mata que si usted se lo va a dar al Estado, va a ser por un precio. No va a ser regalado. Eso ella dice que eso, pero la ley no lo contempla. No, pero es imposible. Pero la ley no establece cómo, porque también la ley puede de manera transitoria establecer la fórmula en cómo se hará. Pero está bien. Pero cuando van a hacer una carretera o algo de bien común, algo público que todo el mundo lo vamos a disfrutar cuando se va a hacer una carretera, pero hay 5 casas que están en el medio donde va a pasar el trayecto donde va a pasar la carretera. ¿Qué es lo que se hace en este país? O se apropia, que ya es la apropiación. Javier, se le compra, escúchame, se le compra el precio que le da la gana. Y hay una señora que se murió peleando para que le paguen donde estaba el aeropuerto de las Américas y se murió y no se la pagaron. Eso estaba hablando de hace 60 años. Mira, yo tengo una amiga que cuando se hizo de hace 5 años. ¿Cuándo se hizo el Coral? ¿Cuándo se hizo la carretera del Coral? Hace como en el gobierno de Leonel, creo.
Danilo. No y yo tengo una amiga que tiene todavía peleando que le paguen 75 millones de pesos que le cogieron de pero en ese caso no hay forma, porque no es una carretera que va a pasar por ahí sí o sí, sino que usted va a decir, ok, yo te voy a suplir, yo te voy a llevar a ti mis equipos, pero antes de yo llevarte lo vamos a negociar. O sea, ahí no va a haber inconveniente. Lo que pasa es que están poniendo eso como una opción, pero si ella no se lo vende, se la va a comprar otro y va a instalar otro. Exacto. Porque van a ese no sería el principal problema. Imagínese un pequeño comerciante pyme. Exacto. Que tiene su cocinita, que se gana 200,000 pesos mensuales y de eso mantiene su familia y paga los estudios a sus hijos, que hacen todas esas cosas. Nosotros somos 80% de mujeres en este programa. Sí. Entonces, debe cuidarse. Que le dicen que el contrato por 2 años, que se hace, que le digan que la única forma de entrar al programa o seguir en el programa es trasladándose a la escuela. Lo van a hacer, aunque sea nada más por 2 años, porque después son 2 años que va a resolver su problema. Okay. O sea, ese es el pleito del huevo y la piedra. Pero también, como yo le digo a los compañeros, pero también puede haber 2 guardias cuando termine. En el 28, que se supone que es el desmonte, en el 28 pueden haber 2 guardias ahí, usted no puede sacar nada de aquí porque todo el Estado Dominicano. No, porque eso se hace ya por contrato. Ya hay esta parte. Claro, tiene que ser por contrato. Entonces, ¿qué otro punto, qué otro artículo? Ya en Entonces, este caso, otra cosa, yo digo, o sea, nosotros pensamos, nosotros como gremio, nosotros como ente de que dirigimos los suplidores, que los ayudamos, muchas personas no están quizás muy preparadas, no saben ni las cosas que se meten. Claro. Y yo digo, esta ley para mí tiene más sombra que luces. Y la ley es importantísima para nosotros, está regulado bajo una ley. Pero la ley 340, que es la que regula las compras y contrataciones públicas, la ley 340 habla y está hecha para todo el mínimo peso que se gaste públicamente. O gasto público registrado, esté regularizado por esta ley. Una regularización. Claro. Entonces, ¿cuál va a ser la licitación? Con los profesores, con los directores de escuela. Pero tengo entendido, no se le compraría a ustedes todo ese material. Pero vamos a olvidarnos de eso. No viene a regular la cocina de la escuela. Vamos a decir que no se va a usar. Pero vamos a hacer yo te voy a hacer un análisis. Por ejemplo, nosotros accedemos. Que se cocina a la escuela. Es lo mejor para los niños. Nosotros vamos a decir que sí, que es lo mejor, que vamos a vender nuestras cosas. Vamos a ir estos 2 años que vienen, vamos a enseñar al director cómo se maneja una escuela, lo vamos a capacitar todo su personal, porque vamos a ser tan buenos, vamos se le va a pagar por todo eso. Pero se le va a pagar. No lo pague, vamos a hacerlo por el país. Vamos a enseñar los empleados que van, como están capacitados los de nosotros mismos hasta clase damos. De manejo de alimento y manipulación, higiene, inocuidad, todo profesionales, eso. Somos exactamente, estamos certificados hasta internacionalmente. Perfecto, y eso vale. Entonces vamos a hacer todo eso por nuestros niños, porque lo mejor es que se cocina en las escuelas. Claro. Vamos a hacer todo eso y vamos a capacitar al personal. Y nos vamos a ir en 2 años, se lo vamos a dejar, páguenos el dinero que nos corresponde y nos fuimos a ver emprenderemos en otras cosas, los más jóvenes, ya yo no voy a emprender en nada, pero los más jóvenes que emprendan. Entonces, después, ¿quién a nosotros nos supervisan? A nosotros bien es que nos ponen a veces nerviosos de tantas veces que van. ¿Quién va a hacer todo eso con las escuelas? ¿Quién lo va a supervisar? Pero son juez y parte, porque todo pertenece al Estado Dominicano. ¿Quién va a vigilar el dinero que se gasta? Porque a nosotros es una realidad, es un tema delicado, porque INAVI no puede decir que en educación están haciendo la cosa mal, porque no se van a atacar entre ellos. Sin embargo, tú como externo, está el organismo que te regula, que te pone sanciones y que si te tiene que cancelar un contrato, te lo cancela. Pero ¿quién se lo va a cancelar? Y hay una licitación que el personal sería de externo. El personal, quien suministre todos los alimentos sería externo. No, nada de también que debemos nosotros pagamos pólizas de seguro. Nosotros tenemos responsabilidades con las escuelas. Si hay un evento en una escuela por un suplidor, ese suplidor tiene que cargar con los costos médicos, con cualquier demanda. No estamos viendo nada de eso, estamos viendo nada más los alimentos. Estamos viendo, que los alimentos, porque si es adentro de la escuela es más rápido, se garantiza la cadena de custodia de frío, pero no estamos viendo si esa escuela no tiene luz, el freezer se va a dañar. No estamos viendo quién suple o qué pasa si esa comida no sale bien
Ustedes tienen póliza, ustedes tienen empleados, hay una cara a quien responder. Claro, o un contrato que cancelar. Pero ¿quién le va a cancelar el contrato a la misma escuela? Además, nosotros como suplidores pagamos impuestos por cada trabajador, por nuestras cocinas. O sea, el Estado recupera dinero cuando nos cobran nuestros impuestos. En ese tenor, ¿qué va a pasar con las escuelas con respecto a eso? Sí, no, yo entiendo, lo que tenía entendido era eso, que los suplidores y el personal, es decir, pero ahí entonces el debate va a tener que hacerse en ese foro, hay una cosa que quiero explicar. Yo lo que creo es eso, que hay muchas cosas como... Le voy a explicar. Sí, nosotros como suplidores externos podemos atender varios centros a la vez, pero el que está dentro de una escuela no puede atender varios centros a la vez. Entonces hay un montón de contradicción en esa parte. Por eso nosotros... Bueno, se disminuiría quizás un poco. Yo te voy a entregar a ti 68.57 pesos para que me haga una comida con arroz, habichuela, carne, ensalada, transporte, logística, de todo. Y más frutas. O sea, se puede hacer. Usted dice de a un mismo suplidor. Un suplidor que tenga una escuela. Son 68 pesos por todas esas cosas. Que tenga 50, 100 estudiantes con ese precio. O sea, no es posible. Entonces, por eso el suplidor debe estar externo para que pueda tener una empresa en donde da un servicio bueno y de calidad y que tenga algo de beneficio. Pero nosotros no pretendemos hacernos ricos con esto. Claro. Pero en medio porque al final no importa si usted se hace rico o no se hace rico, porque usted está trabajando y todo el que trabaja tiene que tener su beneficio económico y qué bien. Pero que quede claro, porque igual en la televisión el tiempo ya no están haciendo toda la señal del semáforo. Realmente que quede claro que no podemos desvirtuar la información queriendo decir que ustedes lo que están defendiendo es su dinero, porque sí, ustedes tienen una inversión y ustedes tienen años de trabajo, y así como el padre de familia, chofer, defiende su medio de ingreso, ustedes también. Que no sea eso lo que nosotros estamos viendo, que se vea el total. Es la estructura que se ha creado legalmente desde una política de Estado para llegar hasta aquí, que se han creado los organismos para las certificaciones, para las supervisiones, para las garantías, para la calidad. Que todo eso que ha costado años montarlo se puede perder por un sentimiento de bienestar que nos afecte o que nos ataque lo emocional y no veamos el complejo, y que entonces después sea peor. ¿Y cómo se resuelve esto? Es sentando en la mesa a todos los actores. Esto no debió de haber llegado al Congreso sin una participación de los principales actores. Nunca nos invitaron. O sea, esos foros no es nada más para tirarse fotos y salir en el periódico de que nos juntamos en una asociación y gastamos en un montaje. No es nada más ir a hablar a la semanal desde el sentimiento de la salud de los niños, sino que la realidad es hasta lo mínimo. La electricidad para mantener las carnes congeladas, la cadena de custodia de unos alimentos, el transporte, ¿quién le va a suplir esa escuela todos los días? ¿A qué hora van a llegar los vegetales para poder cocinar? Los suplidores deben seguir siendo estas empresas pero que ellos privadas. suplen alimentos terminados, Javier. Para ellos llegar a suplir, ellos tienen suplidores de vegetales, de lácteos, de carne. Entonces, no es simplemente... buscando los mejores. O sea, nosotros los vegetales nos lo traen de Constanza, la carne... Y la compran directo. Entonces, no es simplemente ver el producto terminado. Yo creo que este es el momento de que ustedes hagan su media tour y quizás, porque este gobierno le gusta lo mediático, con el debido respeto, quizás haciendo un ruido más grande, pero vamos a hacer el foro. Se sientan en la mesa. Soraya es amiga, Soraya es una gente accesible. Le podemos demostrar claramente este asunto. Sí, para mí Soraya es una gente accesible, amiga, entiende, es clara, es llana. Yo lo que creo que aquí ha faltado el sentarse en la mesa. Mira, desde el principio, los suplidores de alimentos hemos cargado con la parte de financiar el programa, aunque no se crea. Porque, según la ley de las MIPYMES, la 340-6, hay que darle un anticipo al suplidor. Y eso ha ocurrido, pero ha ocurrido no siempre y en porciones muy pequeñas. Okay. Sin embargo, nosotros siempre damos alimentos, llueve, trueno, vente, llevamos los alimentos. A veces, aún sin tener pagos, pero más aún, de los meses de enero a marzo, no hay pago porque el gobierno no tiene dinero. Tiene que esperar que entren los impuestos de las empresas y todas esas cosas. Sí. ¿Y cómo van a dar comida? El año, por ejemplo, el año escolar termina la semana que viene. Sí. Y yo cobré hasta enero. Me falta febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y la comida ya se la comieron así. Y la comida no se fía, ¿eh? No. O sea, tú no puedes ir al mercado a comprar vegetales y decirle te pago en 6 meses. Eso es una realidad también. Déjeme terminar diciéndole esto. Adelante.
que hablé anoche con una directora de mi comunidad, que ella está en el plan piloto en las escuelas cocinando. Okay. Dice ella que no puede ir a la escuela ahora, porque hay 10 gente que ella le debe la comida. Claro. Y no la ha podido pagar porque el INAVIE no le ha depositado el dinero. Okay. Entonces, esa directora no está trabajando en lo que ella debe de trabajar, en su matrícula, en su currículum, en sus programas escolares, en que los niños reciban la educación que tienen que recibir, no la educación que de este país, que estamos en segundo lugar en Latinoamérica, de lo peor en educación. Pero aparte de eso, yo venía escuchando a María Elena Núñez diciendo que hay que hacer algo con las violaciones en las escuelas. Hay que hacer algo. Entonces son tantas cosas que en la escuela faltan para ponerle que hagan desayuno y comida y merienda. Sí, yo creo que nosotros empezamos, escúcheme, mi empresa empieza a las 4 de la mañana a trabajar y termina a las 8 de la noche. Un director se puede dedicar a eso. No, es que no deberían ser los directores. Vamos a estar pendientes del tema, realmente nos interesa. Desde el principio, desde que se trató, nosotros resaltamos la importancia de hacer algo. Las cafeterías debieron eliminarse hace tiempo porque se suplen, no entendemos por qué las cafeterías continúan en la mayoría o en algunos de los centros educativos. Entonces vamos a estar pendientes, vamos a traer a Soraya y vamos a tratar de hacer un foro para que en conjunto se pueda discutir y ver cómo hacemos de la manera más diáfana posible que todo esto que se ha estado hablando sea lo más favorable para la salud y la nutrición de nuestros niños. Puede ser un ambiente distendido, donde amistosamente y amigablemente claro, se va a hacer a propósito siempre. Debo decirte que la honorable diputada, me dijo a mí en mi cara que lo de la cocina era innegociable y que nosotros no estábamos contemplados en la ley. Las MIPYME no estaban contempladas en la ley. Me lo dijo y me lo dijo de un tono airado en su momento, en la Cámara de Diputados. Entonces yo quiero que nos reunamos de una forma amigable. Claro. Amigable, claro. Miren, el compromiso... Es una decisión muy seria del Estado dominicano y para la nutrición de los niños. Que compromete muchos fondos. El compromiso ustedes lo tienen, es evidente, y el compromiso lo tienen los legisladores, pero también lo tenemos cada uno de los dominicanos. O sea que le vamos a dar seguimiento, vamos a ser propicios de informar a todos los que nos ven y nos siguen lo que está pasando y tratar de ser un ente mediático regulador, porque esto nos afecta a todos. Claro, gracias por estar aquí, por haber sacado su tiempo, y les invito a que no bajen, porque haciendo la presión se puede lograr mejores cosas. Y no lo queremos todo, queremos que la ley sea modificada para bienestar de todas las partes, porque no puede ser una ley aprobada para dañar a unos y favorecer a otros. Y somos 3,000 MIPYME, 30,000 empleos directos, más de formales, más de indirectos tenemos algunos 50,000 o 100,000, porque a toda la gente que nosotros lo compramos son MIPYMEs, local. Cada vez que aquí hay un problema de que hayan plátanos que se vayan a perder, nosotros lo compramos para que se cambia un día de desayuno y se pone plátano, se cambia un día y se pone batata, yuca, lo que esté, lo que necesite, lo que tenga abundancia, para que también esos agricultores y productores también viven de nosotros. O sea, nosotros hacemos muchas cosas por este país. Muchísimas gracias. Y nadie lo sabe. Muchísimas gracias. Vamos a darle seguimiento rotundo a este importante tema sobre este proyecto de ley que busca manejar la alimentación y la nutrición escolar en la República Dominicana, que ya fue aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados. Entonces ahora se espera la segunda lectura y luego entonces continuar pasando si no hay ninguna modificación que se realice respecto a lo que ustedes piden o alguna que se haga dentro de las cámaras. Muchísimas gracias. Vamos a continuar, Patricia, con más. Así es, no se mueva, regresamos en breve.